Testigos. Ya no puedo creer que estés en remera. Bien. Básicamente, bueno, ya saben la idea era armar como un módulo de dolor, como para repasar lo básico de dolor. Y la idea después es ver distintas situaciones en dolor posoperatorio que no responde, y situaciones más puntuales, dolor en quemados, dolor en adictos, dolor en la embarazada. Básicamente, si les llega a pasar, como a mí me pasó alguna vez, que lo llamen a las 3 de la mañana, con una embarazada que está con dolor, 10 en 10, y no saben qué hacer, qué darle, qué no darle, qué trimestre es, que sí, que no. Más o menos como para que se abran la cabeza esas situaciones que les pueden pasar, pues son dolores que nadie puede controlar y que siempre sí o sí nos van a llamar a nosotros. Bien, básicamente la idea sería ver un poco de eso, ¿sí? Definiciones y relevancia de dolor, qué es nocicepción y nociceptor, vías de dolor, sistemas moduladores de dolor. Sistemas opioides, les dejé las filminas, pero lo vamos a pasar muy rápido. Y por ahí hablar un poquito apenas de cannabinoides, que es como la movida nueva que cada vez está más en todos lados. Ver qué evidencias hay de eso. Bien. Como definición de dolor es la misma que más o menos conocemos todos. Es tipo bien idealista, igual que la definición de salud de la OMS, pero bueno, más o menos dice que es una experiencia sensorial emocional desagradable, asociada a un daño tisular real o potencial, o que el paciente lo refiere en esos términos. Hay que acordarse que el dolor, si bien uno siempre lo considera malo, acuérdense que el dolor en sí es bueno, es un mecanismo esencial para la vida, y habría que diferenciar lo que son dos tipos de dolor. Para hacérselo fácil, para que se acuerden, la memotecnia es una S, así que yo les puse la S de Superman ahí como para que se acuerden. El dolor que es bueno se asocia con la S. Fíjense que el dolor en sí es una sensación, por lo tanto es un síntoma. Acuérdense que los signos eran lo del examen clínico que podíamos objetivar, y los síntomas era lo que decía el paciente, pero nosotros no podíamos objetivar. Mayoritariamente provocada por estímulos lesivos, por lo tanto es una señal de daño, o sea, algo que esté injuriando al organismo. Generalmente evoca respuestas protectivas, por lo tanto está relacionado con la supervivencia. Acuérdense que por ahí lo más fácil de ver, pero lo más gráfico, es el reflejo flexor de huida cuando uno se quema o se pincha. Y lo más importante, que sería la diferencia fundamental con el dolor crónico, es que es autolimitado en relación a la lesión, o sea, sería sucinto, breve, o sea, acotado en el tiempo. Ahí tienen un poco más de lo mismo. Uno tendría que diferenciar el dolor agudo, que es el dolor fisiológico, que por ahí sería el dolor típico de un posoperatorio, que no deja de ser más que una injuria al organismo, de lo que es el dolor crónico, que ya es un dolor patológico. ¿Sí? Fíjense que el dolor fisiológico, básicamente, como vimos, es un síntoma que tiene una función protectora. Arbitrariamente se lo considera que dura menos de un mes, sí, relacionado con la lesión que le da origen. Hay una lesión clara que lo origina, y básicamente se asocia con todo lo que es la esfera psicológica hacia arriba: ansiedad, irritabilidad. Por el contrario, el dolor crónico es exactamente lo opuesto. Fíjense que ya no tiene una función protectiva, sino que es en sí una enfermedad en sí misma. La duración, no más de 3, algunos lo estiran hasta 6 meses. Ya el origen con la lesión deja de ser tan claro, y con la esfera psicológica se asocia todo a la baja: depresión, alteración del comportamiento, alteración del sueño. Bien. Esto por ahí es de una de las cosas que por ahí les quería agregar, que si bien no es nuevo, porque creo que es más o menos del 80, por ahí en la mayoría de los capítulos de dolor no está, que es el concepto de la neuromatriz. Que fíjense que lo que plantea es que el resultado neurológico de la experiencia dolorosa en realidad está determinado por la arquitectura de la sinapsis de esa neuromatriz,
que a su vez depende de factores genéticos y de experiencias sensoriales y de experiencias pasadas. Básicamente, ¿qué pasa? El dolor no sería la típica vía que vimos nosotros de 4 neuronas que pasa por el tálamo, termina en corteza sensorial primaria, secundaria y se acabó, sino que es mucho más complicada, y fíjense que ahí les dice que la neuromatriz de la conciencia corporal está formada por una red de neuronas que están distribuidas en casi todo el cerebro, y que forman, en modo resumido, 3 grandes componentes, que son los que tienen ahí: un somato sensorial, límbico y tálamo cortical, que son responsables de distintas dimensiones del dolor: senso-discriminativa, afectivo-emocional y evaluo-cognitiva. Y la construcción de esa sinapsis depende, como dijimos antes, de la genética y de las experiencias sensoriales previas. Fíjense que lo tendrían resumido en una figurita: tienen las 3 esferas, la evaluo-cognitiva, la afectivo-emocional y la senso-discriminativa, y fíjense todos los estímulos que estarían entrando ahí, que son un montón, tanto nerviosos como humorales, y del resultado de la interacción de todos esos estímulos, del procesamiento que hay en cada área y de la interacción entre las 3 áreas, saldría lo que percibimos como dolor, ¿sí? Por lo tanto es bastante complicado, y obviamente, como verán, acá hay un montón de neurotransmisores y distintas sustancias, por lo tanto es muy raro que un dolor, sobre todo si es moderado o severo, podamos controlarlo con un solo fármaco. Bien, ¿cómo se clasifica el dolor? Hay muchas clasificaciones de dolor, también hay nomenclaturas específicas para lo que son los síntomas del dolor, que no nos vamos a meter. Yo les puse las clasificaciones más groseras y que nos van a servir por ahí para el resto de la clase, ¿sí? Una de las formas de clasificar dolor, que es la más fácil, como tienen ahí, es según el mecanismo neurofisiológico. El dolor nociceptivo sería el que tiene origen en el nociceptor, sería el dolor agudo, podríamos decir el dolor fisiológico bueno que vimos hoy, ¿sí? Y a su vez se podría clasificar en nociceptivo somático, si tiene origen en piel o locomotor, o bien si es nociceptivo visceral, ¿sí? Que en general es mal localizado o incluso da dolores referidos. El dolor neuropático, en cambio, es el que tiene origen en una lesión, ya sea del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, y es el que uno clásicamente asocia con el dolor crónico, ¿sí? Esa clasificación es la típica, la van a ver en todos lados, pero si uno se pone a pensar, esa clasificación es media compleja y en realidad no se ajusta mucho a la práctica, pues si ustedes lo piensan, el típico dolor del posoperatorio que una ve es el dolor nociceptivo, que típicamente funciona con los fármacos clásicos, opioides, Ciaines, anda bien. No es un dolor de tipo crónico, ¿sí? Pero si se fijan en la definición, el dolor neuropático es la lesión del sistema nervioso central o periférico, y típicamente en cualquier cirugía donde inciden con el bisturí hay lesión de axones. Por lo tanto, si uno se pone a ver la definición en forma estricta, todos los dolores quirúrgicos serían neuropáticos, porque todos indefectiblemente van a tener lesión de filetes nerviosos. Bien, en cuanto a la clasificación temporal, lo que vimos hoy, los dolores básicamente pueden ser agudos o crónicos. Los agudos menos de un mes, los crónicos más de 3 meses, algunos los extienden a más de 6 meses. Típicamente, ¿qué es el dolor que se extiende más de ese tiempo, o bien que se extiende en principio más allá de la lesión que le dio origen? O bien aquel dolor que está asociado a una condición médica que es crónica. Por ejemplo, si tenemos un paciente oncológico que hizo una metástasis en un hueso largo, hizo una fractura de ese hueso largo, si bien va a ser un dolor agudo, bien parecido al dolor fisiológico relacionado con esa fractura, el paciente en sí tiene un dolor que en base es crónico por la patología que tiene. Si uno lo clasifica en base a la intensidad que tenemos, dolor leve, moderado, severo, ¿sí? Tenemos varias clasificaciones, ahí les puse, esta es una de las formas de evaluar.
Tienen distintas formas, son todas derivadas de la misma. Típicamente la que usamos nosotros es la escala numérica verbal. ¿Sí? Acuérdense que estaba también la escala que es numérica analógica, que uno tendría que hacer la reglita de 10 centímetros con los numeritos y pedirle al paciente que señale dónde está el dolor de él, entre 1 y 10 o entre 0 y 10. Acuérdense que a fines prácticos los dolores que no se tratan serían los leves, o sea, por abajo de 4, si el paciente me dice tengo un dolor de 3 o menos, yo estaría en principio autorizado a no tratar, y 4 es variable. Algunos dicen que hasta 4 puedo no tratar, para otros 4 ya es moderado y debería tratar. En cuanto a la etiología, el dolor, en base al proceso con el que esté relacionado, ¿sí? Como dijimos hoy, dolor oncológico, dolor por artritis, dolor por lo que sea. En cuanto a la localización, ¿cuál es la porción anatómica si está implicada? Si está en un miembro, si es un dolor abdominal, si es un dolor torácico, si es un dolor de cabeza. Así que, si se acuerdan, ya las cefaleas en sí son todo un capítulo de dolor. Cuando uno evalúa un dolor, uno debería hacer toda esa semiología que ya vimos. Yo se las dejé para que la chusmeen, pero bueno, es la semiología que nos acordamos todos de cuando cursamos en la facultad, y la que respondía a la memotecnia que uno se acordaba, que era Alicia. ¿Sí? Aparición, localización, irradiación, características, intensidad y alivio de ese dolor. ¿Cuál es la relevancia clínica del dolor? Países que tienen estadísticas más serias que las nuestras, que dicen. Estados Unidos, por ejemplo, dice que más o menos se pierden 50 millones de días por trabajo por causas relacionadas a dolor. Y hay una encuesta que ahora la vamos a ver un poco más, que es la encuesta epidemiológica europea, que es de 2003, que dice que la prevalencia de dolor crónico en Europa es más o menos del 20%. ¿Qué es esa encuesta? Si uno la va a buscar, es una encuesta que se hizo en 2002-2003, pero no vi nada más nuevo de esta magnitud. Fíjense que llegaron a reclutar casi 50.000 pacientes, que es bastante. ¿Qué hizo esta gente? Básicamente empezó a llamar por teléfono, hizo una entrevista telefónica reclutando a los pacientes que tienen ahí, más de 6 meses de dolor, con más de 18 años, con dolor en el último mes como mínimo, y con intensidad de dolor igual o mayor a 5. ¿Qué vieron? 19% de la población sufría dolor, de ellos 2/3 tenían dolor moderado, el resto dolor severo. 1/3 de los pacientes que encuestaron tenían dolor las 24 horas, obviamente los 365 días del año. La media de los pacientes tenían como media 7 años de dolor. Fíjense lo de abajo, 1 de cada 6 pacientes, que es más o menos un 15%, reconoce haber deseado morir por la intensidad de su dolor. Y cuando vieron los profesionales que trataban esos dolores, la gran mayoría iba al médico clínico equivalente nuestro, 1/3 lo veían los traumatólogos, 10% los veían neurólogos y neurocirujanos. Fíjense que menos de la cuarta parte vio un especialista en dolor, y fíjense lo que viene, que nosotros sabemos que es verdad: 1/3 de los pacientes piensa que su médico no sabe cómo controlar su dolor, y un cuarto de los pacientes denuncia que al dolor rara vez le importa la sintomatología dolorosa. Ese sería como el resumen que yo les quiero dejar. Obviamente el dolor, cuando es mío, me importa mucho más, y cuando es ajeno me importa mucho menos. No debería ser así, pero muchas veces pasa. Acá les dejo un caso que seguro algunos van a acordarse. Es una paciente de 25 años, tenía como único antecedente una cesárea previa, no tenía otros antecedentes relevantes. Nos la presenta a cirugía a la mañana, tenía dolor abdominal moderado, de 5 o 7 días de evolución, con náuseas y vómitos eventuales y no mucho más. Venía tratada desde el inicio del cuadro con diclofenac y dexametasona. Se presenta para operar por guardia. En principio el plan era una laparoscopía exploradora con lavado y apendicectomía.
y lo que sabíamos era que por ecografía había múltiples abscesos abdominales. Fíjense a quién tienen ahí: doctora Mucci de R1, doctor Pesina de R1. Fíjense que les dije que en teoría iba a ser una apendicitis por láparo. Fíjense que hay mucha sangre acá. Si se fijan por acá, hay mucha sangre también. Y si se fijan por acá, hay más de una unidad de sangre. O sea que no parece una apendicitis con láparo convencional. Fíjense qué le pasó a esta paciente. Un absceso que tenía cerca del vaso lo volvió fiable y obviamente en el manipuleo que hicieron los cirujanos, obviamente el vaso se rompió. Obviamente la paciente hizo una hemorragia bastante significativa, más o menos ojímetro 2 litros, 2 litros 500. Obviamente se hizo todo lo que se tenía que hacer en la cirugía, llamó hemoterapia. Obviamente una paciente que venía con una media de 80, 90 divino, terminó con una media de 40, con inotrópicos y todo lo demás. A pesar de eso, la paciente se pudo ir extubada sin dolor, hemodinámicamente estable, sin nora. ¿Cuál es la moraleja? ¿Qué pasó con esta paciente? Esta paciente estuvo en clínica como 2-3 semanas, no sé por qué, simplemente la trataron con analgésicos y obviamente hizo todos los abscesos abdominales que tenía. Si esa paciente se hubiera operado de entrada y no le hubieran esperado con analgésicos, tal vez no le hubiera pasado esto, que capaz se moría, ¿sí? O sea, la consigna principal es, por las dudas, siempre que traten un dolor, nunca tratar un dolor sin diagnóstico, ¿sí? Sin saber la causa aparente, porque pueden pasar cosas de estas. Bien. Vamos a ver qué es nocicepción y nociceptor, ¿sí? Nocicepción, ¿qué sería? Todo el conjunto de procesos que se van a dar para que la persona finalmente tenga la experiencia dolorosa que refiere como dolor, ¿sí? Que son los que tienen ahí. El estímulo doloroso va a actuar sobre el nociceptor, que es el receptor de dolor, y a partir de ahí se van a dar todos esos procesos que tienen ahí: transducción, transmisión, modulación, y finalmente la percepción o integración del dolor. Acuérdense básicamente lo que vimos: para dolor no hay un centro único, sino que hay muchas áreas que interaccionan entre sí y que no solo nos dan la experiencia dolorosa, sino que activan un montón de otros mecanismos que son neurohumorales, que tienen que ver con el sueño, con la conducta, incluso con conductas motoras, etc. Todos los procesos que vimos, que es lo que dijimos, van a dar lugar a esa experiencia dolorosa final y subjetiva que percibimos como dolor. Lo más característico del dolor es que esa experiencia siempre es desagradable y obviamente lleva a deseos de evasión. Un poquito más de lo mismo, más desglosado, no vamos a leer todo, pero fíjense que básicamente casi todas las áreas del sistema nervioso central, directa o indirectamente, van a participar en lo que es el mecanismo del dolor. En cuanto a la nocicepción, lo que dijimos, iban a ser todos los mecanismos que ya vimos, que van desde el estímulo doloroso que activa el nociceptor, hasta la percepción en los centros superiores y todas las conductas asociadas, ya sea el componente neurohumoral y las respuestas autonómicas. A su vez, los centros superiores pueden actuar sobre la percepción del dolor a través del proceso de modulación, que lo vamos a ver más hacia el final. Y acuérdense que si bien uno siempre piensa en la modulación como un proceso central, acuérdense que también hay algo de modulación de dolor en lo que es el sistema nervioso periférico, o sea, fuera de lo que es médula espinal. Bien, la primera neurona de lo que es la vía del dolor es la neurona aferente primaria, que es una neurona como la que tienen ahí, que es una neurona pseudounipolar, que básicamente tiene el soma, que el soma se va a encontrar como tienen ahí, o en el ganglio de la raíz dorsal para todo lo que son los nervios periféricos, o en los ganglios sensitivos de los nervios craneales para todo lo que es
básicamente inervación de la cara. La porción periférica de la primera neurona es lo que es el nociceptor, mientras que la porción medial es la que ingresa al sistema nervioso central y va a ser la que va a dar lo que sería la raíz posterior. ¿Qué tipos de nociceptores tenemos y cuáles son las características? Fíjense lo que les dice ahí, de los nociceptores, de los que más sabemos es de los nociceptores cutáneos. ¿Cuáles son las características de los nociceptores que son importantes? Primero, que responden a estímulos de alta intensidad. Por ejemplo, para estímulos que son mecánicos, los receptores que son para tactos van por un lado y los receptores que son de dolor, que responden a sensaciones que son táctiles o comprensivas, van con otro. No es el mismo receptor el que da el tacto que el que da el dolor mecánico de los tegumentos. Fíjense que justamente los receptores de dolor no responden a estímulos que tienen poca intensidad, o sea que son no lesivos. Son capaces de codificar en forma precisa la intensidad del estímulo. Si el estímulo es lesivo, a su vez puede ayudar a discriminar si ese lesivo es poco intenso o muy intenso. Y a diferencia de la mayoría del resto de los receptores, son receptores que no se adaptan, sino por el contrario que se sensibilizan. Así que si se activan, no es que tienen la tendencia a dejar de responder, sino por el contrario, si se activan, tienen la tendencia a responder más. Los receptores cutáneos se dividen en dos grupos, básicamente son los mecanorreceptores y los receptores polimodales que responden a distintos estímulos que tienen ahí, calor, frío, químicos. A su vez, los receptores cutáneos se dividen en dos grupos según estén relacionados con fibras A delta, mielínicas, o con fibras C amielínicas. Fíjense que ahí tienen las características de las dos fibras, fíjense que básicamente y obviamente como las A delta son mielínicas, son más gruesas y conducen más rápido que la fibra C. Ahí tienen como repaso rápido lo que es el reflejo flexor de huida, que hoy lo hablamos. Acuérdense que en lo que es el reflejo flexor de huida, todas las fibras de dolor implicadas son las que son A delta, pues justamente si yo tengo que retirar una porción del cuerpo para no sufrir lesión, me conviene que use la vía más rápida, y de los dos tipos de neuronas, las A delta son las que conducen más rápido. Fíjense que ahí tienen todo lo que es el reflejo, ¿sí? ¿Qué pasa básicamente? Acuérdense que en este reflejo lo que se hace básicamente ¿qué es? Flexionar el miembro que esté injuriado, pero a su vez, acuérdense que este reflejo cruza a contralateral y hace exactamente lo opuesto en el otro miembro, ¿sí? Si el miembro que está lesionado se flexiona, el miembro contralateral se extiende, ¿sí? Lo cual es lógico, pues si yo flexiono, fíjense que esto es casi involuntario, pues se hace todo a nivel de médula espinal, centro superior, acá todavía casi no llegó nada. Si yo flexionar una pierna de forma inconsciente y la otra no tiene el tono adecuado, me iría de trompa al piso, ¿sí? Así que el reflejo está arreglado de manera que un miembro se flexione, pero el otro se ponga firme para que yo no me caiga. Los receptores cutáneos son de tres tipos. Tipo C, que van a codificar sensación de tipo ardor. Tipo A, que van a ser los más discriminativos. Fíjense que esto va justamente acorde a la fibra que llevan, un dolor más difuso, más difícil de referir, mientras que el de tipo A, que lo lleva a delta, fíjense que es mucho más discriminativo en cuanto a la característica de la lesión. Y siempre, en casi todos los tejidos al menos, tenemos lo que son nociceptores que están silentes, pero que se van a activar principalmente por procesos inflamatorios y que van a contribuir con algo que vamos a ver en un ratito, que es lo que es la hiperalgesia.
Todo eso fue de los receptores cutáneos, que es en teoría de los que más sabemos. Después tenemos, obviamente, receptores que son músculo-articulares y receptores viscerales. Fíjense que los músculo-articulares son de tipo A delta y de tipo C, y fíjense que los A delta también son sensibles a estímulos químicos, y esto estaría relacionado, por ejemplo, a lo que son el dolor típico del calambre, que clásicamente se asocia con cambios en el potasio, o el dolor de la isquemia cardíaca, por ejemplo. Y fíjense que los nociceptores viscerales también son de tres tipos. Tenemos receptores de alto umbral, silentes y de amplio rango de intensidad. Hoy dijimos que había receptores que van a contribuir a la hiperalgesia, ¿sí? ¿Qué es la hiperalgesia? Fíjense este grafiquito, que si bien es viejo, es bastante gráfico. Fíjense que si tienen un estímulo cualquiera, supónganse un estímulo mecánico, que sea presión, desde cero de intensidad de estímulo, la intensidad del estímulo comienza a aumentar hasta un punto donde comienza a tener potencial de lesión del tejido. Cuando comienza a poder lesionar el tejido, comienza la sensación de dolor. Antes no había dolor en la persona normal. Y obviamente la intensidad de dolor va a aumentar hasta llegar a una meseta que va a ser lo máximo que pueda transmitir ese nociceptor, ¿sí? Por más que la intensidad de estímulo aumente, si el nociceptor ya se saturó, ya no puedo transmitir más dolor al sistema nervioso central. ¿Qué pueden pasar? Dos grandes cosas. ¿Qué puede pasar? Que un estímulo que es doloroso sea más doloroso que lo que debería ser. Eso es lo que se denomina hiperalgesia. O bien, ¿qué podría pasar? Que un estímulo que no es doloroso, la persona lo perciba como doloroso, ¿sí? Eso es lo que se conoce como alodinia. Bien. Los nociceptores, dijimos, iban a ser los receptores de dolor de distintas características, mecánicos, químicos, calor, etc. ¿Qué pasa? El nociceptor es más complicado porque no solo es un receptor en sí, sino que también es capaz de liberar sustancias en forma antidrómica, o sea, en sentido opuesto al sistema nervioso central. Los potenciales de acción van del nociceptor al sistema nervioso central. Eso sería un sentido drómico o anterógrado. Antidrómico sería al revés, del nociceptor para la periferia. ¿Y qué pueden liberar? En principio conocidas dos sustancias que son las que tienen ahí, que son la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. ¿Qué hacen sobre todo la sustancia P? Si se acuerdan, la sustancia P era capaz de favorecer vasodilatación y activación del endotelio y daría lugar a favorecer el proceso inflamatorio por un mecanismo que sería vasogénico. El daño tisular, donde ocurre la lesión y por la liberación de estos mediadores que podía liberar el nociceptor que se activaba, va a dar lugar a la concentración en ese lugar de lesión de un montón de mediadores que van a dar lugar a lo que seguramente se acuerdan como la sopa sensibilizante. Esa sopa sensibilizante va a actuar sobre los nociceptores del lugar y de la periferia del lugar y va a dar lugar a lo que se conoce como sensibilización periférica. Bien, ¿qué van a hacer todos estos mediadores? Básicamente pueden, en general en el momento más agudo, favorecer la activación del nociceptor, pero también algunos se van a oponer a la activación de este nociceptor, y del equilibrio de todas esas sustancias se van a dar lugar a potenciales de acción que van a viajar al sistema nervioso central, ¿sí? Todo eso lo tienen más o menos resumido acá. Tienen una injuria tisular, y a partir de esa injuria tisular se liberan distintos mediadores, incluso sustancias como son protones, potasio,
que van a actuar sobre receptores del nociceptor, que van a activar corrientes iónicas que despolarizan o hiperpolarizan, y del equilibrio de todo eso, al final se liberará o no un potencial de acción que irá al sistema nervioso central. Fíjense lo que decíamos hoy, típicamente pensamos en los opioides como moduladores del dolor que son centrales en el sistema nervioso central. Fíjense que el nociceptor a nivel periférico también tiene receptores opioides. Este gráfico resume más o menos lo mismo, de una forma un poquito más fashion. Lo que me interesa que vean, y por ahí que es dentro de las cosas que más podemos actuar, fíjense que entre la sopa sensibilizante, lo que hay es derivados de prostaglandina, justamente cuando uno por ahí insiste en hacer AINE en periodos tempranos o incluso AINES en la PREME, justamente una de las ideas sería actuar a este nivel, ¿sí? Tratar de empezar al menos a bajar los componentes de la sopa sensibilizante. Bien. Esto es un poco más de lo mismo, tenemos un montón de mediadores que van a estar actuando tanto directamente sobre el nociceptor, o bien de manera indirecta porque reclutan células inflamatorias, y las células inflamatorias a su vez liberan sustancias que terminan actuando sobre el nociceptor. Poquito más de lo mismo, tenemos el estímulo doloroso, toda la sopa sensibilizante. En esa sopa sensibilizante a su vez va a haber sustancias que aumentan el umbral de disparo, o sea que haría que el nociceptor se despolarice menos, o al revés, que disminuyen el umbral de disparo y por lo tanto harían que el nociceptor dispare más, y del juego de todo eso finalmente se va a dar lugar a un potencial de acción que va a viajar al sistema nervioso central. Ahí tenemos el ganglio de la raíz dorsal y la entrada de lo que sería la raíz posterior, ¿sí? Acuérdense que todo lo que es dolor va a estar básicamente en lo que es el asta posterior de la médula espinal, y gran parte de lo que es la sensibilidad va a ir por lo que tienen marcadito acá, que es el haz espinotalámico anterolateral. De esto seguro se acuerdan por neuro y demás. Básicamente uno podía topografiar la sustancia gris de la médula. Lo más importante que se tienen que acordar es, para dolor las láminas más importantes son la 1 y la 2 y la 5. Esas serían las principales que van a participar en todo lo que es procesamiento del dolor. ¿Qué tenemos en el asta posterior? En el asta posterior tenemos tres tipos de neuronas. Neuronas que son de proyección, que van a ir a centros superiores, que a su vez se clasifican en dos grupos que ahora las vamos a ver, las nociceptivas específicas y las de amplio rango dinámico. Tenemos neuronas que son propioespinales, o sea que van a quedar dentro de la misma médula y van a ir de un segmento a otro. Y tenemos gran cantidad de interneuronas, ¿sí? Que ellas la mayoría son de función homeostática, o sea que van a mantener todos los circuitos que están participando en orden, y que pueden ser fundamentalmente inhibitorias, pero también excitatorias, ¿sí? Hoy se sabe, yo no me metí, las células de la glía, los astrocitos y todo lo demás también intervienen en estos circuitos y liberan sustancias que modulan estos circuitos, pero no me metí mucho más con eso, pues iba demasiado. Las interneuronas básicamente lo que harían, que es, si se acuerdan de fisiología, uno tenía los PEPs, potenciales postsinápticos excitatorios, o los PIPs, potenciales postsinápticos inhibitorios, que eran o despolarizaciones o hiperpolarizaciones muy chiquitas que no podían llegar a generar o inhibir un potencial de acción, pero que se podían sumar en el tiempo. Entonces la actividad de la neurona termina siendo el resultado de
la sumatoria de todos los PEPs y los PIPs en un determinado tiempo. Las neuronas que son de proyección, o sea, las que se iban a ir a centros superiores, dijimos que podían ser o nociceptivas específicas o de amplio rango dinámico. Las nociceptivas específicas recogen, obviamente, información que es puramente de dolor, o sea, fibras A delta y C, y recibirían fundamentalmente más C que A delta, y esa información iría principalmente a lo que son láminas 1 y 2. Estas fibras van a constituir cerca de un cuarto de lo que es el haz espinotalámico, y estas neuronas suelen ser mucho más pequeñas que las neuronas de amplio rango dinámico. Las de amplio rango dinámico, fíjense que no reciben información que es puramente dolor, sino que reciben información que está relacionada con lo que es tacto, información dolorosa, e información dolorosa periférica y también visceral, y también reciben todo lo que son las neuronas descendentes que participan en los sistemas de modulación, que ahora los vamos a ver más adelante. Las neuronas de amplio rango dinámico son más grandes y, como dijimos, van a codificar el estímulo en base a la frecuencia de descarga, o sea, la sumatoria de PEPs y PIPs de todas esas neuronas que están sinapsando en la neurona de amplio rango dinámico. Estas neuronas pueden codificar la intensidad del estímulo y fíjense que fundamentalmente se ubicarían en lo que son las láminas 4 y las 5. Cada neurona, sobre todo las de amplio rango dinámico, pueden recibir aferencias convergentes de distintas estructuras, piel, músculo y vísceras, y esa es la base de lo que se acuerdan del dolor referido, en lo que es el dolor visceral, el dolor, por ejemplo, típico del apéndice que comenzaba a doler el epigastrio, por ejemplo. Bien. Vimos la aferente primaria, que era la neurona periférica, vimos las neuronas del asta posterior, que teníamos las que proyectaban y las que se quedaban en la médula y las interneuronas. La comunicación entre la primera neurona, la aferente primaria, y la segunda neurona, centrándonos fundamentalmente en las que son de proyección, que eran las específicas nociceptivas y las de amplio rango dinámico, la comunicación entre ambas, o sea, el neurotransmisor que le tira la aferente primaria a la segunda neurona, es fundamentalmente glutamato y también la sustancia P. Y el glutamato, el receptor con el que interactúan la segunda neurona, es el AMPA. Acuérdense que un segundo lugar ocuparía el N-metildeaspartato, que es por ahí el que nosotros más conocemos. El receptor que está específicamente relacionado con glutamato y dolor es el AMPA. También intervienen prostaglandinas, ATP, factor neurotrófico derivado del cerebro, que en general, si se acuerdan, muchas de estas sinapsis cosinapsaban, o sea, el glutamato y la sustancia P se liberaban junto con otras sustancias que también influyen en la neurona postsináptica. La respuesta glutamato-AMPA es la más rápida de todas esas. Todas las otras interacciones de neurotransmisores que vimos son más lentas. Fíjense lo que dice acá, que es un poco más de lo mismo. La coliberación de otros neurotransmisores permite generar trenes de estímulos y permitirían una integración que es temporoespacial de la información. Hay una neurotransmisión retrógrada, ¿sí? ¿Qué pasa? La primera neurona o aferente primaria le pasa el glutamato y la sustancia P y los cotransmisores a la segunda. Pero si la segunda se activa, la segunda neurona activa una óxido nítrico sintetasa y la segunda neurona es capaz de liberar óxido nítrico, que si se acuerdan puede atravesar membranas
y el óxido nítrico puede retrodifundir a la primera neurona y enviar mensajes a la primera neurona. O sea, esa sinapsis, si se quiere, hasta cierto punto, si bien bioquímico, también sería bidireccional. Bien. ¿Qué pasa en el asta posterior de médula espinal? Pueden pasar distintas cosas. Lo normal, ¿qué pasa? Que haya un estímulo nociceptivo de no mucha intensidad. Entonces, ¿qué pasa? Se activa la neurona primaria, libera glutamato, sustancia P, se despolariza la segunda neurona de la vía en el asta posterior y envía un potencial de acción a los centros superiores. Eso sería lo más común. ¿Qué puede pasar? En determinadas situaciones puede haber un estado que sea el estado inhibido, ¿sí? ¿Eso qué puede pasar? En estímulos nociceptivos de alta intensidad, eso a alguno le tiene que haber pasado, que uno por ahí se golpea, en el momento no siente gran dolor, pero a posterior siente un dolor que es infinitamente más grande. En parte es por esto, ¿sí? En este caso, ¿qué pasa? Si bien se activó la vía de dolor, también se activaron los sistemas moduladores descendentes inhibitorios que dependen fundamentalmente de esos dos neurotransmisores que tienen ahí, serotonina, noradrenalina, y este mecanismo sería la base fundamental de lo que es la respuesta de lucha-huida, ¿sí? La típica del National Geographic, de la cebra que corre, lo mismo, el bicho tiene que correr o muere, entonces parte de, si está herido, poder seguir corriendo, en teoría serían parte al menos por este mecanismo que tienen acá. ¿Qué puede pasar? Que en la médula espinal haya un estado que ahora sea sensibilizado. ¿Qué pasa? Ahora el asta posterior de médula espinal se comienza a organizar para que la transmisión de estímulos dolorosos sea más sencilla. Ahora, ¿qué pasa? Si se acuerdan, en las neuronas de amplio rango dinámico, por ejemplo, recibían información que era no nociceptiva e información que era nociceptiva. Si el estímulo nociceptivo es de alta intensidad y persistente en el tiempo, la segunda neurona se facilita y entonces puede hacer que esa neurona que en principio no respondía a estímulos que eran no nociceptivos, comience a responder a estímulos, o sea, ante un estímulo que no sea nociceptivo, esa neurona lo interprete como un estímulo nociceptivo, o sea, está facilitada la transmisión en lo que era la información que recibía que no era vinculada a dolor, ¿sí? Eso justamente sería la base de lo que tienen ahí de la alodinia que vimos hoy, que un estímulo que en principio no era doloroso, como el tacto suave, se convierte en doloroso. Y también justamente esto, que se encuentre facilitada la conducción en el asta posterior de la médula, sería base también de la hiperalgesia, que ahora un estímulo que era poco doloroso se convierta en muy doloroso. Bien. Fíjense que ahí tienen parte de los mecanismos. Hay una disminución de la inhibición presináptica por los mecanismos descendentes, que si se acuerdan los teníamos en la filmina anterior. Cuando la médula está sensibilizada, comienza a dejar de responder a los estímulos descendentes inhibitorios. Hay facilitación de la transmisión entre la aferente primaria y la aferente secundaria, por ejemplo, expresando ahora receptores de N-metil de aspartato, ¿sí? Hay aumentos de canales de calcio, que si se acuerdan era fundamental para que entre calcio y se liberen los neurotransmisores. Eso sería el principio, si se quiere, de una situación más grave, que sería la que viene, que es esta, ¿sí? El estado, como les dice acá abajo, tanto el estado inhibido, y más importante por ahí, el estado sensibilizado, se caracterizan por ser de corta duración, o sea, duran cierto tiempo y después la neurona es capaz de volver al estado normal.
Si la situación de estado sensibilizado se prolonga en el tiempo, podría dar lugar a un estado de este tipo, que es el estado reorganizado. Básicamente lo que hay es un cambio en los circuitos sinápticos del asta posterior. Fíjense que les dice, aumenta la síntesis de sustancia P y de neuromoduladores en la aferente primaria, aumentan los receptores postsinápticos. Las fibras A-beta, que fundamentalmente llevaban tacto, o sea que no liberan neurotransmisores relacionados con dolor, podrían comenzar a expresar neurotransmisores que llevan dolor, ¿sí? Y eso sería básicamente la base de lo que sería futuro un dolor crónico. Bien, vías del dolor. Entonces, llegamos al asta posterior. Fíjense que la mayor parte de la información que vimos hasta ahora desde la aferente primaria va a ir por vías que se cruzan y que van a ir por la región anterolateral de la médula espinal, aunque también existen algunas fibras que ascienden sin cruzarse. Como dijimos hoy, la vía más importante para transmitir dolor es el haz espinotalámico anterolateral. Ahí tienen los distintos haces que llevan información o bajan, en algunos casos, información vinculada con dolor, y ahora los vamos a ir viendo a cada uno. El haz espinotalámico y el trigémino talámico, acuérdense que trigémino era lo mismo que los nervios periféricos para el resto del cuerpo, pero para lo que es la sensibilidad de la cara, pero en sí es la misma organización. La vía espinotalámica y trigémino-talámica es la más importante, es cerca del 90% del total de la vía ascendente. Ahí tienen el origen de las fibras de cada lámina, cuánto aporta cada una en la formación de esta vía. Fíjense que casi el 90% se cruza, mientras que cerca del 10% permanece ascendiendo del mismo lado sin cruzarse. Fíjense que se cruza por la comisura anterior y posterior y asciende por la parte lateral del cordón anterolateral. A nivel del bulbo se unen y a su vez reciben lo que es la inervación sensitiva de la cara, y van a terminar, acuérdense que la mayoría de las vías sensitivas lo hacían, pero no todas, en lo que es el tálamo, ¿sí? En los núcleos que tienen desglosados ahí, ¿sí? Entonces hasta ahora vimos la aferente primaria, que estaba en el ganglio de la raíz dorsal y en los ganglios sensitivos de los nervios craneanos. La segunda neurona, fundamentalmente las de proyección, ya sean nociceptivas específicas o de amplio rango dinámico en el asta posterior. La tercera neurona en el tálamo, la mayoría pero no todas, vamos a ver que sinapsan también en otros lados. Y la cuarta neurona en corteza, acuérdense que el área fundamentalmente sensitiva era el área 1, 2, 3 de Brodmann, ¿sí? Pero acuérdense que este concepto con lo que es la neuromatriz ya no va más, por lo menos la parte de centros superiores. Esto es mucho más diversificado que corteza somatosensorial y nada más. Un dibujito más de lo mismo, todo el recorrido de la vía hasta lo que sería el área sensorial primaria, ¿sí? Acuérdense que en realidad acá va a haber parates en lo que es tálamo, hipotálamo, corteza frontal, todos núcleos alrededor del tronco del encéfalo que acá no están, ¿sí? Es mucho más compleja que la vía clásica que está resumida ahí, ¿sí? Bien, no mucho más. Lo que les dice acá básicamente que si bien el área somatosensorial primaria es importante, no es la única, porque hay muchas fibras que también van directamente sin pasar por el área sensorial primaria al área sensorial secundaria. Básicamente esta vía que llega a los centros superiores, si uno quiere, la podría dividir en dos sistemas. Un sistema medial, que fíjense que incluye toda esta corteza, que es más que la corteza sensorial,
y un sistema lateral que sí se corresponde más con lo que sería la vía del dolor clásica, sí, con las áreas sensoriales. Fíjense que tienen un sistema que es medial, que sería una vía que es, en lo que es la evolución más vieja, por lo tanto es paleo-espinotalámica. En cambio, la vía que se asocia con la vía del dolor clásica es la vía más evolucionada y por lo tanto es la neoespinotalámica. Fíjense que la vía que va por el sistema medial en general es un dolor que es difícil de discriminar, que está más relacionada con lo que es el componente afectivo emocional, con las reacciones de defensa y despertar, y fíjense que esta vía estaría mucho más llena de receptores opioides. En cambio, lo que es el sistema lateral es una vía que es mucho más discriminativa, más asociada a funciones superiores de corteza, y está más, o sea, es menos susceptible a la acción de los opioides, porque tendría menos opioides, menos receptores de opioides en su recorrido. Lo que es el haz espino-reticular, fíjense que tendría su origen en las láminas que tienen ahí, la 1, la 5, la 7, la 8, va estrechamente asociado al haz espino-talámico, y fíjense que termina fundamentalmente en lo que es formación reticular, núcleos del RAFE, paragigantocelular. ¿Cuál sería la función de esta vía que va desde el asta posterior a estos núcleos? Básicamente están asociados a lo que es el componente afectivo, el componente vegetativo, el componente emocional y en parte el control del dolor a través de lo que van a ser los sistemas descendentes que vamos a ver ahora. Hay unas que es espino mesencefálico, que tendría su origen en la lámina 1, y que termina fundamentalmente en el núcleo ventral lateral posterior del tálamo, en tubérculos cuadrigéminos, en sustancia gris periacuductal y en núcleo cuneiforme. ¿Cuál sería la función de esta vía? Fundamentalmente una respuesta motora hacia el foco del dolor, y también está relacionada con lo que sería el componente emocional y la activación de vías descendentes inhibitorias. Bien, ¿qué pasa con la modulación? Como vimos ahora, todo este sistema que lleva dolor hasta los centros superiores tiende a ser más de tipo ascendente y centrípeto. Pero fíjense que el sistema modulador va a ser exactamente opuesto, o sea, va a ser descendente y centrífugo. Fíjense que les plantea una de las regiones que está asociada a la modulación, que es la que tienen ahí, que es la región rostral ventromedial del bulbo. Ese lugar sería el sitio donde se van a juntar todas las influencias que facilitan e inhiben dolor. Y fíjense que además de esta región van a tener todas estas regiones que tienen acá y que están distribuidas a lo largo de todo lo que es el tronco del encéfalo. ¿Sí? Tienen la sustancia gris periventricular, la más clásica asociada a la modulación, que es la sustancia gris periacueductal. Tienen esta región que tienen acá, que es el área dorsal del tegmento ponto-mesencefálico, que está en protuberancia, y la región del bulbo que dijimos hoy, esta de acá, que sería como el centro coordinador fundamental de lo que es la modulación del dolor. La sustancia gris periventricular y periacueductal reciben información cerebral, o sea, reciben información de los centros superiores, reciben información también de lo que es la parte emocional a través de la corteza del cíngulo y la amígdala, y también reciben información de áreas que están relacionadas con la atención, como la corteza prefrontal. Y fíjense, como dijimos hoy, el sistema que participa en la modulación, que era descendente y centrífugo, o sea, comienza en centros superiores y tiende a diversificarse para centros inferiores. De esta filmina, que es por ahí lo más importante, acuérdense que estos centros
si bien uno típicamente dice que la modulación es un proceso descendente, fíjense que los centros que participan en la modulación también pueden ir al tálamo y a la corteza, o sea que también pueden hacer un control ascendente de lo que son los procesos estos. ¿Qué es lo más importante de la modulación? Ahora lo vamos a ver bien, pero se tienen que acordar que está relacionada con dos neurotransmisores. El área dorsal lateral del tegmento ponto-mesencefálico estaría fundamentalmente relacionada con lo que es la noradrenalina, y la noradrenalina estaría actuando a nivel de sus sitios blancos en médula espinal, fundamentalmente a través de los receptores alfa-2 presinápticos, ¿sí? Esta sería como la base fundamental de usar clonidino desmedeto con fines analgésicos, ¿sí? Justamente actuar sobre esta vía, o sea, facilitar lo que son los procesos de modulación descendente. La serotonina está más relacionada con la región que dijimos hoy, la ventromedial del bulbo, y a nivel de médula y sus efectores actuaría fundamentalmente a través de los receptores de serotonina de tipo 2. Bien. Bien, obviamente esto ni lo decimos, si uno antagoniza tanto noradrenalina como serotonina, inhibe la acción de la modulación descendente, y justamente después por ahí, como vamos a ver más adelante, una de las estrategias para paciente con dolores crónicos es justamente actuar con antidepresivos, que justamente lo que van a hacer que es aumentar la cantidad de noradrenalina y serotonina, así que básicamente facilitarían estos procesos de modulación, ¿sí? Como van a ver que se pueden usar antidepresivos tricíclicos, antidepresivos duales, duloxetina, etc. ¿Sí? Básicamente cuando vayan al consultorio de dolor y estén dando un tricíclico o algún antidepresivo, básicamente están actuando a este nivel. Bien. Dijimos que la modulación, como vimos, fundamentalmente es sistema nervioso central, pero si se acuerdan hoy dijimos la modulación no está restringida al sistema nervioso central, sino que también hay una modulación a nivel periférico. Fíjense, les dice el sistema nervioso periférico no es un mero cable. Parte de la infrarregulación nociceptiva depende del incremento de GTP cíclico, que depende del óxido nítrico y de la activación de la óxido nítrico sintasa, que es diana de los opioides. Si se acuerdan, hoy vimos que las neuronas del sistema nervioso periférico tienen receptores de opioides. Además, si se acuerdan hoy que vimos parte de la activación de la sopa sensibilizante y demás, parte de las sustancias que se generan o que se terminan generando van a tener también actividad analgésica, ¿sí? Como por ejemplo la beta-endorfina y la metencefalina. Si se acuerdan de fisiología, la activación de lo que era la liberación de corticoides se realizaba a partir de un precursor que era la proopiomelanocortina. Si se acuerdan, parte de los clivajes de esas hormonas daban derivados de encefalinas. O sea que la activación del circuito del estrés también está relacionada con la activación del circuito del dolor. Y lo más importante, que fíjense que lo tienen ahí, como resultado de la lesión puede haber lesión de lo que eran las vainas nerviosas, del endoneuro, del perineuro y demás. Si las vainas nerviosas se lesionan, hay más chances que por ejemplo, los opioides o los opioides endógenos alcancen la membrana del nervio y por lo tanto puedan interactuar más con el receptor de opioides. Esto lo vamos a pasar rápido y sirve por ahí más para la parte que viene, pero básicamente
Si uno tiene que tratar un dolor, hoy vimos que había dolores leves de 1 a 3, de intensidad moderados de 4 a 7 y severos de 8 a 10. Esta es la escalera de la OMS. Si se acuerdan, básicamente un dolor leve debería responder bien solo a AINES y o lo que son los ANOPS o analgésicos no opioides, que son el paracetamol y la dipirona. Si el paciente tiene un dolor moderado, uno debería darle un opioide. En general nosotros lo que más usamos es tramadol. Si un paciente tiene un dolor severo, sería de buena práctica darle directamente, no ir al opioide débil, directamente ir a un opioide fuerte, lo que tengamos y lo que puede usar el paciente, ¿sí? Morfina, fentanilo, metadona, oxicodona, dependiendo si podemos usar vía oral o no, lo que fuera. Bien. De sistema opioide no me voy a detener mucho, ¿sí? De hecho, si ven, las filminas son un hiperresumen de la clase de opioides de la RESI, así que no les voy a aportar mucho más. Sí es una discusión, y ya todos la saben, el tema de uso de opioides, sobre todo en los pacientes oncológicos, ¿sí? Pues el uso de opioides se asocia a cierto grado de inmunodepresión y riesgo de recidiva del tumor o aparición de metástasis en el posoperatorio no muy lejano, ¿sí? Mecanismo de acción de los opioides ya lo sabemos todos, así que no me voy a meter mucho. Se los dejo para que lo repasen. Receptores opioides, acuérdense que los opioides, nosotros tenemos un sistema opioide endógeno, y acuérdense que el sistema opioide básicamente, ¿qué es? El receptor, la molécula endógena que se une es el receptor. Nosotros a su vez que tenemos fármacos naturales, semisintéticos o sintéticos con los cuales podemos actuar sobre ese receptor. Y además acuérdense que también tiene que haber un sistema que degrade tanto los fármacos que damos nosotros como los opioides endógenos para que esa señal termine, ¿sí? Todo eso sería lo que está formando el sistema opioide endógeno. Acuérdense, vimos los 3 receptores, ahí tienen básicamente las funciones de cada receptor. Mu2 básicamente asociada a la depresión respiratoria de los opioides, que es lo que más miedo uno le tiene. Receptor kappa, receptor delta, no vamos a agregar mucho más, ya seguramente se acuerdan de la clase de la RESI. Por ahí sí quiero meterme un poquito más en esto, que por ahí ahora está más de moda y por ahí se sabe un poco menos. No se crean que yo sé mucho, pero bueno, les puedo pasar lo poco que sé. Si bien hay un sistema opioide endógeno, también hay un sistema cannabinoide endógeno que está formado por lo mismo que dijimos hoy. Tiene que haber receptores de cannabinoides en las neuronas o en las células que respondan a ellos. Tiene que haber cannabinoides endógenos que se liguen a esos receptores. Y obviamente tiene que haber una serie de mecanismos que degraden a los cannabinoides endógenos para que el mecanismo de transmisión termine, ¿no? Y no quede continuamente activado el receptor. La activación de los receptores de cannabinoides da lugar a una inhibición de la adenilciclasa. Fíjense que se parece bastante a lo que son los opioides. Se ha evidenciado que los endocannabinoides a nivel del cerebro se encuentran, o sea, colocalizan bastante con zonas que están relacionadas con el manejo del dolor. Una de ellas, la sustancia gris periacueductal. De hecho, hay bastante colocalización tanto en el sistema opioide como endocannabinoide, o sea, los dos muchas veces coexisten en las mismas áreas. De los endocannabinoides conocidos, lo más conocido hasta ahora es esta, que es la mandamina. Uno de los mecanismos por los que se cree que el paracetamol ejerce tan buena acción analgésica y demás es justamente aumentar
la cantidad de amandamina en el sistema nervioso central. Y el otro endocannabinoide conocido es este que tienen acá, que es el 2-araquidonilglicerol, para los amigos el 2-AG. Y fíjense que hay un par más de endocannabinoides endógenos, pero los dos más importantes son esos dos, la amandamina y el 2-AG. Del sistema endocannabinoide, ¿qué conocemos hasta ahora? Hay un receptor 1, un receptor 2 y hay un receptor 3 que está con signo de pregunta, pero hasta ahora tenemos solo dos receptores, el 1 y el 2. El 1, fíjense que ahí tienen las localizaciones, neuronas de cerebro, médula espinal, sistema nervioso periférico, también presente en ciertos órganos y tejidos periféricos, glándulas endocrinas, glándulas salivales, leucocito, vaso, corazón, aparato reproductor. Hay muchos receptores CB1 en las terminales de los nervios, tanto centrales como periféricos, por lo tanto este receptor pareciera, si uno lo piensa, ser el más implicado en dolor. El receptor de tipo 2, fíjense que es básicamente extrasistema nervioso, sobre todo leucocito, vasos, amígdalas. Una de las funciones de los receptores de cannabinoides en el sistema inmunitario es la modulación y la liberación de citoquinas responsables de la inflamación y la regulación del sistema inmunológico. Esto parece pago, pero después acuérdenselo, podemos hacer alguna discusión al final y por ahí es una de las cosas más importantes que quiero que se lleven de la clase de hoy. Ahora hay más, pero básicamente en uso y que se hayan probado en estudios, hay dos agonistas de cannabinoides que se han usado, que son estos, el dronabinol y la nabilona, y un extracto de cannabis, que es el Sativex, y tenemos un antagonista farmacológico del receptor, que es el rimonabant. Fíjense, esto es casi la evidencia que se tiene hoy del uso de cannabinoides en humanos, ¿sí? Fíjense que se sabe que a corto plazo, mareos, aturdimiento, somnolencia, visión borrosa, sequedad de boca, algunos efectos más graves, intento de suicidio, paranoia, agitación. A largo plazo, qué se sabe? Síntomas psicóticos, pero sobre todo en población con riesgo previo de patología psicológica. Hay mucha discusión de si pueden causar trastornos psicológicos en personas normales, o sea que no tienen tendencia a ser trastornos psiquiátricos. Síntomas maníacos, sobre todo, fíjense siempre, en bipolares o en población que tenía trastornos pero que no estaba diagnosticada, o bien algunos efectos negativos sobre la cognición. O sea, podría traer algunos trastornos del aprendizaje a largo plazo, pero tampoco hay mucha evidencia. Y hay reportado en un estudio como efecto adverso grave un paciente que se cayó y tuvo una fractura asociada al uso de nabilona. ¿Qué es por ahí lo importante de lo que vimos? El uso de cannabis se está usando sobre todo en dolor crónico, como vamos a ver ahora en un cachito. El gran, por ahí, miedo del cannabis son los efectos adversos, que yo se los resumí en la filmina previa, pero si se fijan, si uno piensa en los AINES no son fármacos inocuos, uno sabe que pueden causar hemorragias digestivas que tienen potencial de ser fatales, e incluso que tienen cierto riesgo tromboembólico, ¿sí? O sea, tienen riesgo tanto de hacer infartos como ACV, eso por ahí más que nada asociado a los COXIPs, pero los AINES comunes también tienen cierto riesgo asociado. Y en cuanto a los opioides, si bien tienen muchos efectos adversos, uno le tiene por ahí más miedo a la depresión respiratoria, ¿sí? O sea, los fármacos que, si bien uno le tiene miedo a los efectos adversos de los cannabinoides, los efectos adversos de los fármacos de uso clásico no son menores y tienen riesgo potencial letal todos. No es que los fármacos que están en la escalera analgésica de la OMS son 100% seguros.
Por ahí de cannabinoides, ¿qué se sabe hasta hoy? Lo más importante que se tienen que acordar es que más que nada hasta ahora lo más probado es el uso en pacientes con dolor crónico. Dolor que no responde a las terapéuticas habituales de dolor, incluidos fármacos para dolor crónico, gabapentinoides, antidepresivos tricíclicos, antidepresivos duales y demás. Personas que no responden a esa terapia podrían beneficiarse del uso de cannabinoides. Si alguno quiere chusmear, eso es la evidencia. Hay una guía que está bastante buena, hecha por la ANMAT, del uso de cannabinoides y dolor. Y hay una revisión de Cochrane, pero que está básicamente basada en tratamiento de dolor crónico. Fíjense que son bastante actuales las dos. Eso es la mayor evidencia de uso de cannabis que tenemos hasta ahora. Básicamente, como para que se lleven de mensaje, si quisieran usar cannabis hoy, básicamente tendría que ser para un paciente de este estilo, ¿sí? Creo que la mayoría vimos la serie de House, si se acuerdan, House era un paciente con dolor crónico, con abuso de analgésicos y con abuso de opioides, ¿sí? Pacientes con ese tipo de dolor que no responde a nada podrían beneficiarse del uso de cannabis, ¿sí? Es lo más que dice la evidencia hasta hoy, ¿sí? Es el mismo resumen. Básicamente hoy, si uno quisiera usar cannabis, para dolores agudos no hay evidencia, no superan a la terapéutica convencional. Sin embargo, si se fijan, yo creo que para dolor agudo han mostrado algunos resultados positivos. Hay que ver, el gran miedo que se tiene con los cannabinoides son los efectos adversos, pero si se fijan la filmina que vimos hoy, los efectos adversos de los fármacos que usamos todos los días son tanto o más graves que los que podrían dar los cannabinoides. Así que riesgo-beneficio, acá todavía hay un signo de pregunta. Sí serían para usar en los pacientes que tienen dolores que no responden a nada. Y no mucho más. Básicamente, ahí estamos.